Bienvenidos a la Noche Infinita. Antes de comenzar, cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas y qué temáticas te gustaría que exploremos en el futuro. Leemos cada mensaje con atención y siempre tomamos en cuenta sus sugerencias para los próximos relatos. Sin nada más que decir, comencemos. Me llamo Martín, tengo 37 años y desde hace poco más de 3 meses manejo un taxi independiente en Cuernavaca. No soy de aquí originalmente. Nací en Toluca, pero llegué hace años por mi esposa, que era de la colonia Satélite, cerca de donde antes estaba el Casino Life. Cuando ella murió, no me quedó mucho más que la rutina. Manejar es una forma de no pensar demasiado. Esa tarde no tenía ganas de seguir rodando. El calor estaba fuerte, como para derretir un poste, pero justo cuando pensaba apagar la aplicación, me cayó una alerta con destino al centro, a un hotel de esos que se ven más turísticos que prácticos. Decidí aceptarla. Era temprano todavía, cerca de las 5, y pensé que tal vez era un viaje corto, uno de esos que se agradecen para completar el día. Esperé afuera del hotel Boutique Las Mañanitas. Al par de minutos salieron 2 personas, un hombre y una mujer, jóvenes, tal vez en sus 20 y tantos. Ambos llevaban sombreros de palma y mochilas ligeras, como si acabaran de llegar de Tepoztlán o de un tour por Jardines de México. El vato se acercó a la ventanilla con una sonrisa demasiado amable. «Martín, ¿verdad?», preguntó en voz alta. «Sí, súbanse». Se subieron atrás. El hombre tenía acento norteño, aunque algo forzado. La mujer iba callada, mirando por la ventana. Me dieron una dirección, un fraccionamiento al sur, rumbo a Lomas de Ahuatlán. Era una zona algo alejada, pero nada raro. Empecé a manejar por la avenida Río Mayo, directo hacia la Paloma de la Paz. En el retrovisor, noté que el tipo le hablaba a la chava en voz baja. Ella asentía, sin mucho ánimo. El primer tramo del viaje fue normal. Hablaban poco. Yo llevaba música bajita, un playlist de José Alfredo con Los Panchos. Hasta que de pronto, justo al tomar la desviación hacia la avenida Estado de Puebla, los gritos comenzaron. «¿Qué te pasa, pendejo?», gritó el tipo. «Yo no te dije eso, estás loco», le respondió ella, más fuerte todavía. Frené un poco, confundido. El semáforo estaba en rojo, pero no entendía si debía intervenir. Los gritos aumentaban, hasta que el tipo me gritó desde atrás. «Oiga, compa, bájele al taxi, vamos a bajarnos aquí». Me estacioné en la esquina de una tienda de abarrotes. Cuando me detuve, ambos se bajaron rápido. Pensé que ya todo se había acabado, hasta que vi que el vato sacaba el celular y empezaba a grabarme. Me hablaba mientras caminaba hacia mí. «Aquí está, este fue el taxista que nos quería secuestrar. Grábalo bien, Mariana». Me congelé. ¿Qué? ¿Qué están diciendo? Pero ya estaban gritando en la calle. Mariana sacó su celular también y comenzó a grabar mientras fingía estar llorando. Nos cerró los seguros, no nos dejaba bajarnos, decía entre sollozos falsos. Yo abrí la puerta de inmediato, bajé tratando de calmar las cosas. «¡Ey, no manchen! ¿Qué secuestro ni qué madres? Ustedes me dieron la dirección». Pero ya era tarde. Uno de los vecinos de la tiendita salió y comenzó a mirar con desconfianza. En menos de 3 minutos, una patrulla llegó. No supe si alguien la llamó o si estaban cerca, pero cuando me di cuenta, ya me estaban revisando. «¿Nombre?», me preguntó uno de los policías, mientras el otro hablaba con los turistas. «Martín Gómez. Trabajo por plataforma, mire, aquí tengo la aplicación». Mostré el celular. La pantalla mostraba el trayecto, desde Las Mañanitas hasta Lomas de Ahuatlán. Nada raro. Pero los tipos seguían con su cuento, que yo los había llevado por otro camino, que cerré los seguros, que les pregunté si traían dólares. «Está mintiendo, oficial. Todo lo que dice es falso», dije, intentando no perder la calma. «Vamos a tener que llevarlo, señor, por protocolo». Me subieron a la patrulla. Los turistas también.
Mariana seguía con su show. Ya no lloraba, pero miraba a los oficiales con ojos suplicantes. Mientras tanto, yo sudaba frío. En la comandancia de la colonia Atlacomulco, me separaron de ellos. Me hicieron preguntas durante más de una hora. Revisaron mi taxi, revisaron mis papeles, hasta mi cartera. No encontraron nada. Les pedí que revisaran las cámaras del hotel, que vieran que ellos me habían pedido el viaje. Un oficial joven, más atento que los otros, me llevó a su computadora. A ver, muéstrame en tu aplicación cómo fue el viaje. ¿Tienes el historial? Se lo mostré. Punto de partida, nombre del usuario, tiempo del trayecto. Todo coincidía. El oficial asintió, suspiró hondo. ¿Sabes por qué hacen esto?, me preguntó con un tono cansado. A veces quieren dinero, o asustar para luego pedir una mordida a cambio de no subir el video a redes. ¿Y eso puede pasar? ¿Pueden arruinarme así la vida con un video? Él me miró sin contestar, pero la respuesta estaba en su silencio. Esa noche no me dejaron ir hasta que finalmente uno de los superiores revisó los registros del hotel. Confirmaron que los habían visto salir de ahí, subirse por voluntad propia. Los dos fueron puestos en custodia. A mí me soltaron cerca de la medianoche, sin disculpas, sin compensación, sin nada. Volví a casa manejando como zombi. Cada semáforo parecía eterno, cada luz de los faros ajenos me hacía parpadear con miedo. Me temblaban las manos. No sabía si iba a tener trabajo al día siguiente. No sabía si alguno de esos malnacidos ya había subido un video a redes sociales. Me imaginaba a mis hijas viendo un TikTok donde su padre es acusado de secuestro por un par de actores baratos. Durante varios días no salí a manejar. Luego me enteré que no era la primera vez que esa pareja hacía algo así. Según un compañero de base en el Zócalo, ya había oído de los turistas de las mochilas, como les decían. Cambiaban de estado, actuaban una escena, acusaban a choferes inocentes. Y si el susto no funcionaba, desaparecían. Desde entonces, instalé una cámara doble en el taxi. Graba audio y video. Aprendí a pedir identificación antes de iniciar un viaje y a avisar siempre a alguien de confianza cuando llevo a alguien fuera de la zona centro. Lo más jodido es que no puedo dejar de pensar en qué habría pasado si no traía el historial. Si me hubiera quedado sin señal, si el oficial joven hubiera sido otro menos dispuesto a mirar la pantalla. Me vi encerrado por un crimen que no cometí, señalado por extraños y tal vez linchado por redes sociales. No soy un héroe, solo soy un taxista que tuvo suerte. Pero desde esa noche, cada vez que alguien me sonríe demasiado, me pide un cambio de ruta o empieza a discutir en la parte de atrás, mi mente ya está preparando el peor escenario. Porque una mentira bien contada puede ser más mortal que cualquier cuchillo. Soy taxista desde hace más de 15 años. He visto de todo. Parejas peleando, borrachos vomitando, tipos que me pagan con moneditas de 10 centavos, incluso gente que se sube sin rumbo fijo, solo para desahogar el alma. Pero lo de esa noche, eso fue otra cosa. Todavía me cuesta dormir bien desde entonces. Era la madrugada de un lunes. Había dejado a mi último pasaje en la colonia Roma y como ya era casi la 1 de la mañana, pensaba irme a casa. Mi esposa siempre me pide que no trabaje tan tarde, pero cuando la quincena llega corta, uno no puede darse el lujo de descansar. Estaba por tomar Reforma cuando me llegó un servicio por aplicación en la calle Humboldt, cerca de la Alameda Central. Pensé, una carrerita más y me voy. Cuando llegué, una pareja ya estaba esperando en la banqueta. Ella vestía de negro, con chamarra de mezclilla y cara seria. Él traía gorra y una mochila colgada al pecho. Se subieron en silencio al asiento trasero. La mujer dijo con voz firme, «Nos vamos a Ecatepec, por vía Morelos». Asenté. Ya había hecho ese recorrido antes. Son casi 40 kilómetros. Pagué mi pecado de ambición al aceptar la tarifa dinámica.
Llevábamos menos de 10 minutos circulando cuando el ambiente empezó a cambiar. El tipo sacó un celular y marcó. Ella hizo lo mismo. No me pareció raro al principio, pero luego él me dijo sin rodeos: desvíate, toma por el circuito interior. Lo vi por el retrovisor. Tenía los ojos clavados en los míos, sin pestañear. La mujer sacó algo del bolsillo de su chamarra. Era un cuchillo, de esos largos, de cocina. No me apuntó directamente, pero lo dejó bien visible sobre su pierna. Haz lo que te decimos, no hagas preguntas, añadió ella, sin levantar la voz. Mis manos se apretaron al volante. El sudor me escurrió por la nuca. Apreté los dientes. Dije que sí, que estaba bien, y giré hacia el circuito como me indicaron. Ya no había vuelta atrás. Él se pasó al asiento delantero, al lado mío. Olía a loción barata y cigarro viejo. Me revisó los bolsillos. Me quitó el celular, la cartera, hasta las llaves de la guantera. Después se recargó en la puerta, como si estuviéramos en un paseo nocturno. La mujer, atrás, comenzó a hacer llamadas. Su tono cambió. Ahora fingía angustia, como si estuviera llorando. Escuchaba frases sueltas. Ayúdame, papá, decía. Nos subimos a un taxi y este tipo nos quiere hacer algo. Está armado. Hacía pausas dramáticas. Se le quebraba la voz, luego lloraba. Todo actuado. Era buena, demasiado buena. En menos de 5 minutos ya tenía a alguien convencido. Él me miró y sonrió. Nos vas a llevar donde te digamos. Si no cooperas, tú te mueres primero. Luego vamos por tu familia, me dijo, mostrándome mi INE que acababa de sacar de mi cartera. Pasamos por La Raza, luego nos internamos hacia Azcapotzalco. El tipo me obligó a tomar calles sin sentido, como si solo quisieran hacer tiempo. Me preguntó por mi esposa, mis hijos, si tenía auto propio. Quería saber todo. Mi estómago se hizo nudo. Yo intentaba pensar con claridad, buscar una forma de escapar, pero era imposible. Si me detenía, si llamaba la atención, si hacía cualquier cosa sospechosa, podía acabar muerto ahí mismo. A esas horas, la ciudad es un desierto. Durante las siguientes 2 horas, fuimos de un lado a otro. Pasamos por la colonia Vallejo, luego por Lindavista. Cada tanto se detenían a cambiar de chip los celulares. Traían al menos 5. En cada llamada fingían ser víctimas. Lloraban, suplicaban. Les decían a sus familiares que los tenían secuestrados y que tenían que depositar. Ya tenemos a 3 que van a caer. Con uno que deposite, ya hicimos la noche, decía el tipo. Yo manejaba en automático. Mis manos se aferraban al volante. Los ojos se me nublaban. Sentía que el corazón se me iba a salir por la garganta. A ratos pensaba en acelerar de golpe, estrellarnos contra algo, jugármela. Pero luego recordaba la navaja y pensaba en mis hijos. Ellos me esperaban en casa. No podía arriesgarme. En algún momento se me ocurrió una idea. Estábamos en la Gustavo A. Madero, cerca del Hospital General de la Villa. Sabía que a unas cuadras había una patrulla fija, siempre estacionada frente a una panadería que abría toda la noche. Me lo jugaba todo. Necesito gasolina, les dije con la voz más neutral que pude. ¿Cuánta tienes?, me preguntó el tipo. Menos de un cuarto. No vamos a llegar hasta Ecatepec. Él miró el tablero. Asintió. Busca una que esté sola, sin muchos clientes. Conduje con cuidado. Fingí revisar mi celular con el GPS del coche, pero ya sabía exactamente a dónde iba. 2 cuadras más adelante, me metí en una calle estrecha y luego giré a la derecha. Y ahí estaba, la patrulla, estacionada como siempre. 2 oficiales tomaban café en un vaso de unicel. La panadería brillaba con su neón amarillo. Frené frente a la panadería. Apagué el motor. ¿Qué haces?, me gritó la mujer. Aquí cargan gas los taxis. No puedo avanzar más si no reposto.
Ambos se pusieron tensos. El tipo sacó su cuchillo, lo sacudió frente a mí. «Muévete, no te detengas». Pero ya era tarde. Un oficial se acercaba, por rutina. «¿Todo bien, patrón?», preguntó el policía, con la mirada fija en el cuchillo que el tipo intentó ocultar. El tipo me clavó los ojos. «Contesta bien. Si dices algo te rajo». Yo ya no podía seguir fingiendo. «No, oficial. Me están amenazando. Por favor, ayúdeme. No tengo armas. Solo quiero salir vivo». El oficial desenfundó su pistola. El otro corrió hacia el lado del copiloto. «¡Baja del vehículo!», gritó. El tipo intentó abrir la puerta, pero el policía lo sacó de un jalón. Cayó de rodillas, soltando la navaja. La mujer trató de escapar por la otra puerta, pero un repartidor que salía de la panadería se interpuso. Gritaron, forcejearon, hasta que la esposaron. En cuestión de segundos, todo terminó. Me bajé del coche con las piernas temblando. Me senté en la banqueta. Lloré. No sé cuánto tiempo estuve ahí. Uno de los oficiales me trajo una botella de agua y me pidió que respirara hondo. «Tuviste suerte, amigo. Esos ya han hecho esto varias veces. Hoy les falló la jugada. Los detuvieron por extorsión agravada, secuestro exprés y uso de identidad falsa. Tenían al menos 7 denuncias previas. Siempre trabajaban igual. Se subían como pareja, se hacían pasar por víctimas y llamaban a sus familiares, quienes, desesperados, hacían depósitos sin confirmar nada. Era una estafa de terror. A mí me citaron para declarar y me ofrecieron apoyo psicológico. No lo acepté. Sentía que podía con eso. Me equivoqué. Las siguientes semanas no pude trabajar. Cada vez que un cliente se subía atrás, sentía que algo iba a pasar, que iban a sacarme otra navaja, que no iba a regresar a casa. Pero con el tiempo fui recuperando la confianza. Me aferré a mis hijos, a mi esposa, a mis rutas conocidas. Cambié mis horarios. Ya no trabajo de madrugada. A veces, cuando paso por esa panadería en la villa, los oficiales me saludan con la cabeza. No sé si se acuerdan de mí o si solo soy otro taxista, pero yo sí me acuerdo. Me acuerdo de cada minuto, de cada curva, de cada mirada en el retrovisor, porque hay noches en esta ciudad que te cambian para siempre. Y una de esas me tocó vivirla detrás del volante, con el miedo sentado a mi lado. Nunca me gustaron los turnos de noche, pero la vida no siempre da opciones. Con el alquiler atrasado y los recibos amontonándose sobre el microondas, no podía darme el lujo de decir que no. Manejar un taxi en Tijuana por las noches es como jugar a la ruleta rusa con los ojos vendados. Nunca sabes si el siguiente pasajero va a pagarte con un billete o con una navaja. Esa noche ya pensaba en regresar a casa. Eran poco más de las 2 de la madrugada y llevaba casi 12 horas al volante. Me detuve en una gasolinera sobre el Boulevard Agua Caliente, solo para estirar las piernas y tomar un café. Fue ahí donde lo vi. Un chavo flaco, de unos 20 y tantos, parado junto a la banqueta con la capucha puesta. Se acercó sin mirar a los lados, como si ya supiera que iba a subirse a mi taxi. «¿Libre?», preguntó, sin mirarme. Asentí. Apenas entró, sentí que algo no iba bien. No era solo su nerviosismo, era la forma en la que se sentó, como si esperara tener que moverse rápido en cualquier momento. Le temblaban las manos, pero trataba de disimularlo, acomodándose la chamarra con movimientos torpes. «Llévame a Otay, por la vía rápida», me dijo. Noté su mirada. Revisaba por el retrovisor cada 10 segundos. Algo lo traía inquieto. Lo había visto antes. Gente que debe favores que no puede pagar. Pero mi trabajo no es juzgar, sino llevar. Pasaron unos 5 minutos en silencio antes de que lo soltara. «Ese carro rojo, el que va adelante, ¿también va a Otay?», lo miré con cautela. «Ni idea, compa. ¿Lo conoces?». Negó con la cabeza, pero su mandíbula se tensó. «Nos viene siguiendo desde que salimos.
Pensé que era paranoia, pero cuando revisé los espejos, noté que el Tsuru rojo sí estaba detrás de nosotros. Tal vez coincidencia, pensé. Pero luego vi que el joven sacó una pistola pequeña del interior de su chamarra y la mantuvo sobre su regazo, apenas cubierta por su mano temblorosa. «Sigue a ese cabrón», ordenó, con voz quebrada. «¿Qué estás haciendo, cabrón?», le dije. «¿Estás loco?». «Síguelo», gritó, apuntando el arma ahora directamente hacia mí. «Ese güey no es cualquier cosa. Me quiere matar. Lo vi afuera del edificio desde hace días. No es coincidencia». Lo miré con el corazón latiéndome en las sienes. Había visto muchas cosas en esta ciudad, pero pocas veces había estado a punto de orinarme del miedo. Estábamos pasando por la zona del Boulevard Cuauhtémoc. Las luces de los bares ya se apagaban. Todo era neón y silencio, hasta que él comenzó a gritarme instrucciones. «Métete por el libramiento sur, no lo pierdas». El auto rojo parecía acelerar justo cuando yo lo hacía, y fue entonces cuando supe que algo de razón tenía este muchacho. El otro conductor también nos estaba mirando. Esa clase de mirada que no necesita palabras. «¿Quién es?», le pregunté. «No lo sé», dijo entre dientes. «Solo sé que apareció después de que me metí donde no debía». «¿Qué hiciste?». «Grabé algo, en el restaurante donde lavaba platos. Un tipo le dio una memoria USB a otro. Nunca los había visto ahí. Luego alguien me envió un mensaje con mi nombre completo, diciéndome que sabía dónde vivía. Desde entonces no duermo». Callé. Las cosas habían dejado de tener sentido, pero lo que sí era real era esa pinche pistola rozándome el brazo. Y el miedo. Tomamos una curva hacia la rampa del libramiento. El Tsuru rojo hizo lo mismo. Nos seguía a poco más de 50 metros. No prendía las luces altas, no intentaba alcanzarnos, solo nos seguía, como un cuervo esperando a que el animal herido se canse. «No vas a disparar, ¿verdad?», le dije. No respondió. Su respiración se aceleraba. El sudor le caía por la frente. De repente, metió la cabeza entre las piernas y comenzó a sollozar. Fue entonces cuando supe que estaba al borde de una crisis. ya valió madre, güey, van a matarme». «Tranquilo, te llevo a la estación de policía, está a 10 minutos». «No», gritó, «son parte de eso, no confío en nadie». Me dieron ganas de detener el carro y salir corriendo, pero iba en una subida sin alumbrado, sin tráfico, sin testigos. No había salida fácil. El Tsuru se acercaba más. «Me va a cerrar, acelera». Pisé el acelerador con fuerza. El motor del Aveo vibró con todo. Entramos en una curva cerrada y el carro rojo se desvió apenas unos segundos antes de regresar a nuestra cola. El joven sacó medio cuerpo por la ventana trasera, apuntó con la pistola y disparó. El disparo me dejó sordo por un instante. Sentí un zumbido en los oídos mientras el carro se sacudía por el movimiento. Perdí el control un segundo y casi nos fuimos contra la barda de contención. «No dispares más, cabrón», le grité. «Nos vas a matar a los dos». «Entonces baja, déjame el carro, yo lo sigo». «Ni madres», le dije. Mi instinto no era nobleza, era miedo de quedarme en esa vía oscura, en medio de la nada, con alguien que lo buscaban. El Tsuru aceleró y se emparejó. Vi el rostro del conductor por primera vez. Sombrero negro, cara delgada, sin expresión. Llevaba una chamarra de mezclilla. Nos observó un segundo. El joven disparó de nuevo. Otro estallido. El carro rojo zigzagueó, se desvió de la vía y se metió en la maleza. No se volcó, pero se detuvo. «Ya estuvo», le dije, con el corazón a punto de estallar. «Ahora bájate, aquí termina tu viaje». Frené de golpe. El joven bajó del carro con la pistola aún en la mano. Lo vi correr entre los matorrales. Miré hacia el Tsuru. No se movía. Nadie salía. Tomé el teléfono. Llamé al 911. Conté lo que pude, sin dar muchos detalles. Cuando colgué, mis manos no dejaban de temblar. Llegaron en menos de 10 minutos.
patrullas, una ambulancia. A mí me sentaron en una banqueta, me dieron agua, me tomaron la declaración, les dije lo básico, un pasajero armado, una persecución, disparos. ¿Y el otro carro? Está ahí, señalé con la barbilla. Los agentes se acercaron con linternas. Dentro del Tsuru había un hombre muerto, un tiro en el cuello. No encontré palabras. Me fui caminando hasta un Oxxo. Compré un café. Me quedé ahí, viendo la calle vacía por la ventana. El calor del vaso me mantenía despierto. No sabía si había salvado una vida o si había sido parte de algo mucho más grande. Pero esa noche entendí una cosa. En esta ciudad, todos estamos a un disparo de distancia de dejar de ser inocentes. Mi nombre es Hugo Mendoza. Llevo conduciendo taxi por más de 18 años. Me acostumbré a lidiar con toda clase de pasaje, borrachos, turistas, locales que te cuentan la vida entera y gente que no dice una palabra en todo el camino. Siempre supe que lo más peligroso no eran los cerros oscuros o las carreteras sin señal, era la gente. Esa noche de agosto, acepté un viaje hacia un pueblo en la Sierra de Guerrero. La aplicación me marcó el punto de recogida en el centro de Chilpancingo, cerca del mercado Baltasar R. Leiva Mansilla. Era una zona conocida, bulliciosa de día, pero a esas horas ya empezaba a vaciarse. El cliente era un hombre de unos 30 y tantos, bien vestido, con una mochila colgada del hombro y un acento extraño. No era chilango, pero tampoco sonaba de por acá. ¿Puedes llevarme a Citlala?, preguntó sin rodeos. Citlala quedaba a más de 2 horas, en una zona donde ya casi no se metían taxis por aplicación. Pero el tipo ofreció un pago en efectivo generoso, el doble de lo que cobraba la app. Lo pensé unos segundos. Era tarde, ya pasaban de las 10 de la noche, pero la paga era buena, y mi mujer tenía rato que me pedía cambiarle los frenos al coche. Suba pues. Le pedí que conectara la dirección a mi GPS por si había alguna desviación, y salimos. El tráfico ya era casi nulo. Al principio, el tipo quiso conversar. Me preguntó si conocía bien la sierra, si pasaban retenes, si había problemas con los narcos o con la guardia. Respondí lo justo. Yo no me metía con nadie y prefería mantenerme al margen. Ya a las afueras de Chilpancingo, el paisaje se volvió más oscuro y el camino más angosto. La Sierra de Guerrero tiene ese encanto peligroso. Todo parece quieto, pero uno sabe que hay ojos en los cerros. La carretera tenía curvas cerradas y no había luz más que la de mis faros y de vez en cuando alguna fogata a lo lejos. Fue en una curva antes de pasar por Tlanipatla que vi las piedras, grandes, colocadas en fila como si alguien las hubiera puesto ahí con toda la intención de bloquear el paso. Frené de golpe, sacando el brazo para detener al pasajero. ¿Qué es esto? No sé, respondió el tipo, pero se tensó al instante. Bajé el volumen de la música. El aire era seco, no había señal. Apagué el motor. De repente, 3 hombres salieron de entre los matorrales, todos encapuchados. No traían armas visibles, pero uno de ellos llevaba un palo con clavos en la punta. «Bájense, rápido», ordenó uno, con acento costeño, áspero. Yo levanté las manos despacio, sin hacer movimientos bruscos. El pasajero no dijo nada, solo obedeció. Los encapuchados nos separaron. A mí me empujaron hacia la orilla, junto a una zanja con olor a tierra podrida. Al tipo lo llevaron hacia la cajuela. Revisaron primero la parte trasera, luego el asiento del copiloto. «¿A dónde vas?», le preguntaron. «A Citlala. Soy maestro. Voy de visita», contestó con voz temblorosa. Uno de los encapuchados se rió, una risa corta y seca. «¿Maestro? ¿Y para qué traes esto entonces?». Tenía en la mano un dispositivo de rastreo, no el GPS del celular, sino un localizador portátil, de esos que se usan para seguir autos o mercancía. El encapuchado lo agitó en el aire mientras el tipo lo miraba, pálido.
No sé qué es eso. Alguien me lo puso, pero no lo dejaron terminar. Le arrebataron la mochila y comenzaron a vaciarla sobre el cofre del coche. Papeles, una carpeta, una memoria USB, unos billetes en dólares. Uno de ellos revisó mi GPS y tomó nota de las coordenadas. Tú, el chofer, dijo el que parecía el líder. ¿Quién te contrató? Lo recogí en Chilpancingo. Pagó en efectivo. No lo conozco. Me miró un momento. Después revisó el maletero, los asientos, el motor. Con un gesto, el mismo encapuchado que llevaba el palo con clavos me apuntó al pecho y dijo: «Este coche no lleva nada raro, déjalo ir». El otro dudó. ¿Y si ya mandó coordenadas? ¿Y si es halcón? ¿Halcón yo? Ni celular tengo señal, me atreví a decir, sacando el teléfono. Lo tomaron, lo revisaron, lo encendieron, apagaron, buscaron mensajes. Nada, ni red, ni llamada reciente, ni grabaciones. Después de un largo minuto de tensión, el líder se me acercó, bajó el pasamontañas. Era un joven, de unos 20 y tantos, rostro moreno, mandíbula apretada. «Llévate el coche, pero no digas nada de esto, ni a tu vieja, ni a tus compas, ni a nadie. ¿Quedó claro?» «Claro. Si te vemos otra vez por aquí, no va a ser tan fácil». Asentí. Ni siquiera pedí que me devolvieran el celular. Lo único que quería era arrancar y largarme de ese tramo maldito. ¿Y él? «Él se queda», respondió otro, y se llevaron al pasajero hacia el monte. Subí al coche sin mirar atrás. No prendí las luces hasta estar bien lejos. El GPS seguía encendido. El camino de regreso se sintió eterno. Pasé por un retén de la guardia a la entrada de Chilpancingo, pero no dije ni una palabra. Solo respondí que venía del pueblo vecino y que el cliente había cancelado a medio camino. Me temblaban las manos al llegar a casa. Mi esposa no me preguntó nada. Se dio cuenta de que algo no estaba bien, pero se limitó a servirme café y quedarse en silencio. Esa noche no dormí. 2 días después, una nota apareció en el periódico local. Decía que en un barranco cerca de Citlala habían encontrado restos humanos, quemados, irreconocibles. A un lado, una mochila calcinada y una memoria USB derretida. No lo reporté, no lo confirmé, solo lo supuse. Desde entonces, no vuelvo a aceptar viajes largos, ni pago en efectivo, ni clientes con mochilas pesadas. Y cuando paso por esa curva, la del cerro antes de Tlanipatla, bajo la velocidad y miro hacia el monte. A veces creo ver sombras moverse entre los árboles, y sé con certeza que todavía están ahí, esperando. Yo no era de los que salen de noche. Nunca me han gustado las calles oscuras, menos en esta zona. Vivo en Tultitlán, al norte del Estado de México, y si algo sé desde que era niño, es que en la noche uno se vuelve presa fácil. Pero ese jueves, a eso de las 11, tuve que salir a buscar a mi hermana. Su novio la había dejado plantada afuera del trabajo, en el centro de Cuautitlán, y el último camión ya se había ido. Le pedí a mi esposa que me esperara despierta, que no me iba a tardar. Me subí al Chevy viejo que tengo desde hace casi 10 años, me eché un suéter encima y agarré camino. Me gusta manejar con la música baja cuando es de noche. En el fondo, supongo que me da una falsa sensación de control, de que si algo raro pasa, lo voy a oír antes de que ocurra. Iluso. Recogí a mi hermana sin problemas. Estaba molesta, pero más cansada que otra cosa. Ni hablamos mucho. Solo me pidió que la dejara en su casa, cerca del fraccionamiento Los Agaves. Yo no quería rodearme mucho, así que tomé por la carretera de Tultepec hacia Ecatepec, una vía donde aún a esas horas pasan combis, taxis y algunos autos. Al menos no está completamente vacía, o eso pensé. A medio trayecto, ella se quedó dormida, y justo cuando estaba por pasar el entronque a la López Portillo, vi las luces en el retrovisor, azules,
intermitentes. Una patrulla no me rebasó. Solo se quedó pegada a mí por unos segundos que se sintieron eternos. Después me encendieron la torreta. Me orillé. Claro que me orillé. ¿Qué más podía hacer? No iba rápido, no me pasé ningún semáforo, ni siquiera había tomado alcohol. No entendía por qué me estaban deteniendo. Dos hombres bajaron. No vestían como los de tránsito. Llevaban uniforme negro, sin placas visibles, ni nombres, ni distintivos. La patrulla tampoco tenía número. Solo decía Seguridad Pública, sin escudo, sin nada. Uno de ellos, moreno, chaparro, con cara de pocos amigos, se me acercó directo a la ventana. Toqué el claxon 2 veces para que mi hermana despertara, solo por precaución. Le bajé el vidrio. ¿Sabes por qué te detenemos, jefe?, me dijo con tono burlón, como si ya supiera que yo no. La verdad no, oficial. Solo voy con mi hermana a su casa. No vengo tomado, ni nada. El segundo tipo se acercó al lado del copiloto. Golpeó la ventana. Mi hermana, medio dormida, le bajó el vidrio. ¿Qué edad tiene ella?, preguntó, directo, sin saludar. 22, dije, antes de que ella pudiera hablar. ¿Tiene identificación?, preguntó de nuevo, como si la estuviera acusando de algo. Ella sacó su INE con manos temblorosas. El primero me pidió que bajara del auto. Yo dudé, pero vi que ya tenía la mano cerca del cinturón, donde parecía tener una pistola. Bajé. Me separaron del coche. Me llevaron junto a la patrulla. Desde ahí, vi cómo el segundo tipo comenzaba a revisar el interior de mi auto, sin guantes, sin decirme qué buscaba. ¿Qué traes en la cajuela?, me preguntó el primero. Una llanta de refacción, herramientas y 2 mochilas, respondí. Ábrela. Lo hice. Revisaron todo. Sacaron las mochilas. Una era la de mi hermana, con su ropa del trabajo. La otra tenía papeles del carro y mi chaleco viejo de construcción. No había nada raro. Después de un rato, el tipo chaparro se me acercó con una ceja levantada. Mira, jefe, tenemos un reporte de un carro con tus características que estuvo rondando una zona donde asaltaron a una señora hace rato. ¿Tú anduviste por San Andrés? No, señor. Solo vine por mi hermana. Ella trabaja en Cuautitlán, puede decirlo. Eso lo dices tú, replicó. Pero mientras no aclaremos las cosas, esto se complica. ¿Traes algo de efectivo? Ahí fue cuando lo entendí. No estaban investigando nada. No estaban buscando a nadie. Lo que querían era dinero. No tengo mucho. Solo traigo 150 pesos. Mentí. En realidad, traía como 400. Pero no iba a soltarlo así nomás. El otro tipo regresó del carro. Se acercó a su compañero y le murmuró algo al oído. Apenas los escuché, pero mencionaron algo como «trae celular chido» y «hermana está guapa». Mi estómago se apretó. «Vamos a hacer esto fácil, patrón. Danos algo por la molestia y tú sigues tu camino. Si no, tenemos que llevarte al Ministerio Público por el asunto del reporte». Sentí cómo me hervía la sangre, pero no podía hacerme el valiente. Ahí, en medio de la nada, sin testigos, con 2 tipos armados que ni siquiera sabía si eran policías de verdad. «Oficial, mire, le doy 200 y ya, no traigo más». Hizo una mueca. «¿Tú crees que con eso limpias una denuncia por asalto?». Me tomó por el brazo y me jaló un poco hacia la patrulla. Yo di un paso atrás. «Ya estuvo, no me pueden detener sin motivo, no he hecho nada». Mi hermana bajó del carro asustada. «Déjenos ir, no somos criminales». El tipo que estaba con ella la empujó con un brazo. «¡Cállate, morra! ¡No te metas!». Ella tropezó y cayó de rodillas en la grava. Me lancé hacia ella y en ese momento escuché el sonido seco de un clic metálico. El primero había sacado su pistola. «Ni un paso más», gritó. Ahí supe que no eran policías. Policías no te apuntan así en medio de la calle. No se comportan como si tu vida no valiera nada. Mi hermana
Desde el suelo gritó: «¡Toma foto! ¡Toma foto! ¡Placa de la patrulla!». Lo hice. Con un movimiento rápido, saqué mi celular y tomé varias fotos del vehículo. Los tipos reaccionaron de inmediato. «No, hijo de tu madre», dijo el de la pistola mientras me encaraba. Pero antes de que pudiera hacer algo, la radio de su patrulla, o lo que fuera eso, comenzó a sonar. Una voz grave: «Algo de patrulla móvil, revisión en zona 2, otra unidad en camino». Los dos se miraron, nerviosos. El que tenía la pistola la guardó. El otro se me acercó rápido. «No vistes nada, borra esa foto, ya vete. Con eso no vas a ganar nada». Me subí al carro con las manos temblorosas. Mi hermana lloraba. Arranqué sin mirar atrás. En el retrovisor los vi meterse a la patrulla y alejarse por una calle lateral. Esa noche no dormí, tampoco la siguiente. Denuncié. Claro que lo hice. Fui al Ministerio Público. Llevé las fotos. Me tomaron la declaración, pero me dijeron que sin número de patrulla visible o placas era difícil rastrearlos, que había muchas patrullas clonadas en el estado, que si no hubo daño físico no podían hacer mucho. Desde ese día no manejo de noche. Si alguien me llama tarde, le digo que mejor se quede donde está. Yo no arriesgo otra vez. Aprendí a tenerle más miedo a las patrullas sin número que a cualquier otra cosa, porque nunca sabes si lo que se detiene junto a ti es un policía o un cazador disfrazado. No sé si fue la costumbre o el simple hecho de no saber cuándo parar, pero esa noche, como muchas otras, activé la aplicación de Uber cuando apenas había terminado de cenar en casa. Eran poco más de las 9. Mi esposa ya dormía y el silencio en la sala me pareció una invitación a salir a buscar algo de ingreso extra. 1 hora más, me dije, como siempre. La primera alerta me llegó en menos de 2 minutos. Era una solicitud desde la colonia Doctores, justo frente al Hospital General. El punto de recogida decía «Puerta de urgencias». La solicitud venía a nombre de Gabriela, y eso, más la cercanía, me hizo aceptarla sin pensarlo. Tomé Insurgentes y me desvié por la calle de Dr. Balmis. El hospital, como siempre a esas horas, parecía una escena difusa. Ambulancias entrando y saliendo, personas con cara de derrota sentadas en las banquetas y policías que miraban con ojos cansados todo lo que ya no les sorprendía. Detuve el coche justo a un lado del acceso de urgencias. Puse las luces intermitentes y esperé. A los pocos segundos vi a una mujer joven caminando hacia mí. Venía con una mochila colgada al hombro y una chamarra que apenas le cubría del aire frío. Le abrí la puerta del copiloto sin pensar, pero en ese instante, una mano golpeó con fuerza la ventana del lado del conductor. Me giré y vi a un tipo con gorra negra, rostro delgado, nervioso. Atrás de él, 2 más. Uno sacó una pistola y me apuntó directamente a la cara. «Abre o te vuelo los dientes», dijo. Su voz sonaba tranquila, demasiado tranquila. No tuve tiempo de pensar. Apreté el seguro y los 3 se subieron. Gabriela no era pasajera, fue el anzuelo. El tipo del arma se sentó a mi lado. Los otros 2 iban atrás. El que hablaba, el de la voz tranquila, era el que llevaba la batuta. Sacó su celular y marcó. «Ya lo tenemos». «Sí, empezamos la ruta». Colgó y me volteó a ver. «Escúchame bien, carnal. Vas a manejar, sin hacerte el héroe. Vamos a ir a varios cajeros. No te pongas pendejo y te vas a ir a dormir a tu casa». «¿Va?». Asentí. No podía ni hablar. Sentía la garganta cerrada, como si alguien me la estuviera apretando desde adentro. «Primero, al Bancomer de la Obrera», dijo el de la voz calma. «Yo te digo cuál. Tomamos eje 3». Las calles estaban oscuras, húmedas. No había casi autos, salvo uno que otro taxi viejo o un micro vacío que ya regresaba al depósito. Yo manejaba despacio, obediente.
El que iba junto a mí mantenía la pistola baja, cerca de su pierna, pero visible. Los de atrás no decían nada. Uno iba mirando el celular. El otro simplemente observaba por la ventana, como si paseáramos. Llegamos al primer cajero. Me ordenaron estacionarme frente al banco, justo bajo una cámara de seguridad que, por supuesto, no me atreví a mirar. El de la pistola se bajó. «Dame tu tarjeta», me dijo. Le entregué la de débito, la única que tenía. Entró al cajero. Tardó menos de 2 minutos. Al salir, me arrojó la tarjeta sobre las piernas y dijo: «Solo 5,000. Está bien, a ver si la otra da más». La otra era la de nómina, que apenas tenía poco más de 3,000 pesos. También la vaciaron. Nos dirigimos al segundo punto, un cajero de Santander, en la Roma Sur. El camino fue rápido. Ellos parecían estar acostumbrados. Me pedían que diera vueltas sin usar luces direccionales, que tomara calles secundarias, que revisara por los retrovisores. Iban preparados. En cada parada, uno se bajaba. Los otros 2 vigilaban desde dentro del coche. Lo hacían todo como si fuera una rutina ensayada. En el tercer cajero, un Citibanamex en la Narvarte, me pidieron bajar con ellos. Decían que los cajeros ya no aceptaban tarjetas que no fueran insertadas directamente por el dueño. Entramos al cubículo. El aire olía a desinfectante barato. Me empujaron contra la pared mientras uno me apuntaba. Metí la tarjeta, puse la clave. 3,000 más. Me dejaron sacar el dinero para dárselos directamente. Al salir, el que parecía el líder me palmeó la espalda. «Vas bien, carnal. Ya casi acabamos. Solo un último favor». Me pidieron llevarlos al periférico, por San Antonio. No entendía por qué, pero ya no pensaba. Solo manejaba. A esas alturas, mi cuerpo era una máquina, mi cerebro estaba apagado. Llegamos a una calle oscura, cerca de una zona industrial. Me pidieron que detuviera el auto frente a una bodega abandonada. «Aquí te vas a bajar», dijo uno de ellos. «No me hagan nada, por favor», supliqué, sin dignidad. La voz me temblaba. «Relájate, no te vamos a hacer nada. Ya estuvo». El del arma sacó una bolsa negra del asiento trasero. Me obligaron a entregarle mi celular, no sin antes apagarlo. Revisaron que no tuviera ubicación activa. «Camina derechito, no voltees. Cruza esa calle y ahí te sientas en la banqueta. Te vas a quedar ahí 15 minutos, después te largas. ¿Quedó claro?». Asentí. Crucé la calle sin voltear. Me senté en la banqueta temblando. No por el frío, por todo. Escuché cómo el coche arrancaba, cómo se alejaba. No tenía forma de saber si seguían observándome, si alguien me apuntaba desde una azotea. No tenía celular, ni llaves de casa, ni cartera, solo la ropa que traía puesta. Esperé. Conté los segundos en mi cabeza. Me obligué a respirar. Después de un rato, empecé a caminar. Me moví entre calles desiertas hasta encontrar una tienda cerrada con un teléfono público afuera. Usé las monedas que llevaba en la bolsa del pantalón, llamé a mi casa. Mi esposa contestó entre dormida y asustada. Le dije que me habían asaltado, que estaba bien, que solo viniera por mí. No le dije dónde estaba, solo le dicté la dirección de la esquina. Media hora después, vi su coche doblar por la avenida. Cuando me subí, me abrazó sin hacer preguntas. No hablábamos, solo manejamos hasta casa, en silencio. Esa noche no dormí, no pude. Me pasé horas en la sala, sentado, viendo la nada. Al día siguiente, fui al banco a reportar las tarjetas. Después a levantar una denuncia. Me dijeron que probablemente no encontrarían a nadie. Que eso pasa mucho. Que son bandas bien organizadas. Que si no me mataron, ya era ganancia. Lo único que pude recuperar fue mi número de teléfono, cuando fui a renovar el chip. Todo lo demás se quedó en ese coche, en esa noche, en esa ruta negra que recorrí obedeciendo como un zombi. Desde entonces, no he vuelto a manejar en la noche. Nunca más. Soy taxista en Guadalajara desde hace más de 20 años.
He visto de todo, gente que sube llorando, peleando, drogada, enferma. Me ha tocado llevar borrachos, ejecutivos, parejitas nerviosas y hasta tipos que claramente no querían que los vieran. Pero lo que viví esa noche no se parece a nada de eso. Era sábado, pasaban de las 11 de la noche. Me encontraba estacionado sobre Avenida Colón, a la altura de Washington, esperando alguna carrera más antes de cerrar. Ya había sido un buen día, pero uno siempre piensa en lo que falta para la renta, el tanque lleno o un par de kilos de carne el domingo. Me cayó una solicitud directa. Un chavo joven, 20 y tantos, bien vestido, con mochila de esas para laptop. Subió rápido y con prisa, pero educado. Me saludó, me dio la dirección y me pidió que lo llevara a una colonia llamada El Fortín. Por cómo lo dijo, pensé que conocía bien la zona. Y yo también. No es la zona más bonita de la ciudad, pero tampoco es tierra de nadie. Me pareció raro que pidiera un taxi en vez de un Uber, pero no pregunté. ¿Hasta El Fortín, carnal?, le dije mientras giraba hacia Lázaro Cárdenas. Sí, lo más cerca de la primaria que puedas, es por calle Galeana. Ya sabes, ahí por donde se pone el tianguis los domingos. Asentí. El trayecto duró unos 20 minutos. Hablamos poco. Él revisaba su celular cada tanto, pero sin contestar llamadas ni escribir nada. Al llegar, me pidió que me detuviera en la esquina antes de la calle sin salida. Apagué el taxímetro. ¿Aquí está bien? Sí. Déjame bajar rápido. Abrió la puerta, pero antes de salir, volteó como si fuera a decirme algo, pero no lo hizo. Simplemente bajó y se perdió caminando entre las sombras. Vi cómo avanzaba por la calle mal iluminada, pasó frente a una casa con portón verde y desapareció entre unos árboles. Me quedé un momento, más por curiosidad que otra cosa. No había pasado ni un minuto cuando sonó el teléfono que había dejado conectado al cargador del carro. El celular de él, el cliente. Lo había dejado en el asiento trasero. Tomé el celular pensando en alcanzarlo. La pantalla se encendió. El número que llamaba era desconocido, pero contesté. «Bueno», dije. Una voz de hombre, grave, seca, sin titubeos, me respondió. «Devuélvete. Regresa a la entrada de la colonia con la patrulla. Ya». «¿Perdón?» «Te estoy diciendo que regreses con la patrulla. Si no lo haces, vas a desear no haber venido nunca a esta colonia. Tienes 5 minutos». La llamada se cortó. No hubo tiempo de responder. Me quedé con el celular en la mano, el corazón acelerado. Me volteé y revisé el asiento trasero, buscando alguna mochila olvidada, alguna otra pista. Nada, solo el teléfono. Me bajé, miré hacia donde el chavo había desaparecido. Silencio total. Ninguna luz, ningún ladrido. Esa colonia a esa hora era una postal de abandono. Lo único que se escuchaba era el zumbido de los cables de alta tensión. Volví al taxi, encendí el motor y di la vuelta en U. No sé qué me impulsó a hacerlo, pero me fui directo hacia el ingreso principal de la colonia, sobre Avenida Guadalupe. A medio camino, vi una patrulla estacionada, luces apagadas. Toqué el claxon una vez, lento. Se movió. Me emparejé. ¿Todo bien, jefe?, preguntó uno de los oficiales, un tipo joven, con barba de varios días. Le conté lo básico, que había dejado a un chavo ahí, que había dejado su celular, y que alguien me llamó desde ese mismo celular exigiendo que volviera con una patrulla. No le di detalles, pero el oficial se quedó serio. ¿Te dijo, regresa con la patrulla? ¿Así? Sí. Exactamente esas palabras. El otro oficial, uno más viejo, bajó del vehículo y se acercó al mío. «Síguenos», dijo. «No digas nada más». Lo hice. Avanzamos en caravana de 2 vehículos, el taxi detrás de la patrulla. Al llegar al punto donde dejé al muchacho, la patrulla se detuvo, bajaron rápido con sus lámparas. Me pidieron que apagara el carro y esperara adentro.
Pasaron 2 minutos. Escuché pasos apresurados, luego una tercera voz. Una mujer, llorando. Después, más patrullas. 2, luego 3. Vi llegar una camioneta blanca, sin placas, de esas que usa la fiscalía. No quise mirar más. Me hundí en el asiento. Uno de los policías volvió y me pidió que bajara. Quise preguntar qué pasaba, pero solo me dijo: vamos a necesitar que des tu declaración. No estás detenido, pero necesitamos que nos acompañes. Me llevaron a una delegación cerca del Mercado del Mar, en Zapopan. Me sentaron, me dieron café. Pasaron casi 2 horas antes de que alguien me hablara. Fue una mujer, agente ministerial. Tenía voz firme, sin rodeos. ¿Te diste cuenta a quién llevaste? Negué con la cabeza. Ese muchacho era testigo protegido. Tenía vigilancia las 24 horas. Hoy pidió salir sin escolta. Dijo que quería ver a su madre antes de declarar mañana. Tú lo recogiste y poco después desapareció. Pero su celular apareció en tu coche y tú recibiste una llamada. Le conté todo, desde el punto de abordaje hasta la llamada. Ella escuchó en silencio. Luego bajó la voz. No debiste venir solo. Lo que viste, hizo una pausa, o lo que estuviste cerca de ver, es más grande de lo que imaginas. Pasaron varias horas. Me pidieron firmar una declaración. Me tomaron fotos. Dejé el celular del muchacho en evidencia. No me permitieron regresar al taxi hasta casi las 7 de la mañana. Cuando por fin me dejaron ir, el sol ya empezaba a calentar el parabrisas. Me sentía vacío, agotado, como si hubiera sido arrastrado por un torbellino de algo que no entendía. Una semana después, recibí una visita. 2 hombres, traje negro, credenciales del gobierno federal. Me preguntaron si había contado algo. Dije que no. Me entregaron una tarjeta. Por cualquier cosa, dijeron. Luego se fueron. Desde entonces, tengo la costumbre de revisar el asiento trasero 3 veces antes de arrancar. Dejé de tomar servicios después de las 10 de la noche. Y, aunque me han ofrecido volver a esa zona con nuevos clientes, nunca más acepté. Porque sé que hay cosas que uno no debe ver. Y que a veces basta con estar en el lugar equivocado, 5 minutos tarde o 5 minutos antes. Me llamo Diego y durante más de 5 años trabajé como chofer de plataforma, de esos que recogen desde el aeropuerto hasta gente borracha a las 3 de la mañana. Vivía en Ciudad Victoria, Tamaulipas, y aunque no era precisamente el lugar más tranquilo del país, me las arreglaba para evitar problemas. Sabía en qué colonias no debía meterme, a qué horas no tomar viajes y cuándo fingir que la aplicación se había caído. Esa tarde, el calor era insoportable. El sol rajaba el pavimento y apenas bajé la ventana del coche, sentí el aire caliente pegarme en la cara como bofetada. Estaba estacionado a unos metros de la central de autobuses, revisando el celular, sin muchas ganas de trabajar, pero con la necesidad de sacar algo de dinero extra para la renta. Ya eran casi las 5:30 cuando sonó la notificación. El viaje era largo, marcado como especial, recogida en la central y destino en un municipio al norte del estado, cerca de San Fernando. El pago era bueno, muy bueno. Acepté, sin pensarlo demasiado. Al llegar al punto, vi a 2 hombres esperando. Uno tenía unos 40 y tantos, complexión gruesa, camisa negra abotonada hasta el cuello y lentes oscuros. El otro era más joven, quizás de unos 25, con una mochila militar colgada al hombro y mirada clavada en el suelo. Ambos subieron sin decir mucho. El más grande se sentó delante y el otro atrás, justo detrás de mí. ¿Eres Diego?, preguntó el de la camisa negra, mirándome de reojo. Asentí con la cabeza. Te vas a salir un poco de la ruta, dijo, mientras me mostraba su celular. Aquí te marcamos el trayecto. No preguntes, nomás sigue esto. Te vamos a dar una lana extra.
Me quedé en silencio unos segundos. Miré el mapa. Era una ruta secundaria que atravesaba caminos rurales, evitando las principales carreteras federales. ¿Problema?, preguntó el joven desde atrás, sin mirarme. No, respondí, aunque sí lo había, muchos. Puse el coche en marcha, y en cuanto tomamos el libramiento, el silencio se volvió espeso. Intenté poner música, pero el hombre del asiento delantero la bajó sin decir palabra. Me fijé en su mano. Llevaba un anillo de oro con un escudo tallado que no reconocí, pero que parecía demasiado específico como para ser solo decoración. Durante la primera hora, nadie dijo nada. Solo el sonido del motor y del viento golpeando las ventanillas. Pasamos por Güemes, luego por Padilla, hasta que tomamos una terracería. La señal del celular desapareció y el paisaje empezó a cambiar. Cerros bajos, monte seco, caminos polvorientos sin señalización. «Vas bien», dijo el más grande, sin mirarme. A los lados del camino, de vez en cuando se veían camionetas estacionadas entre los matorrales. No estaban vacías. Alcancé a ver hombres parados junto a ellas, todos armados, con chalecos negros y radios en el pecho. Uno levantó la mano como saludando. Yo apenas alcé la cabeza. El tipo a mi lado le devolvió el saludo con 2 dedos. Quise tragar saliva, pero no pude. Sentía la garganta cerrada. «Oye», dije, tratando de sonar tranquilo, «¿qué llevan en esas mochilas? Nada más para saber si tengo que evitar algún retén o...». «Tú no preguntas, tú manejas», me interrumpió el joven desde atrás. Su tono no fue violento, pero sí definitivo. Seguí conduciendo. Más adelante, la ruta nos llevó a través de un caserío. Apenas unas 10 casas de concreto sin pintar, un Oxxo cerrado con una reja y una tienda con un anuncio de Mini Super Lupita, medio caído. No había niños, no había perros, no había nadie. Solo silencio. En un poste había colgado un letrero pintado a mano que decía «Zona sin patrullas». «Vas a dar vuelta ahí», dijo el de adelante, señalando un camino de grava. El auto crujía con cada piedra bajo las llantas. Ya no sabía ni en qué parte del estado estábamos. La brújula del tablero giraba sin sentido. El joven sacó un teléfono satelital de la mochila, marcó un número y habló durante unos segundos en voz baja. Luego se guardó el aparato y se recargó en el asiento. «Faltan como 20 kilómetros. Luego tú das la vuelta solo». «¿Solo?», pregunté sin pensar. «Sí», respondió el grande. «Vas a dejar lo que te vamos a dar en una dirección. Nadie te va a hacer nada si no la riegas». Me sudaban las manos. Sentía la camisa pegada al cuerpo. Intentaba no mirar a los lados, pero los paisajes eran inquietantes. Camionetas oxidadas abandonadas entre la maleza, llantas apiladas junto a una fogata apagada, un caballo amarrado a un árbol sin sombra, mirando hacia ninguna parte. Finalmente, llegamos a una pequeña construcción de bloc. No era una casa. Parecía una bodega improvisada, con una lona azul como techo. Afuera había 2 hombres fumando. Nos vieron llegar y uno levantó el brazo. El tipo del asiento del copiloto bajó del coche sin decir nada. El joven de atrás también descendió, pero antes de cerrar la puerta me dijo: «No apagues el motor, ahorita te damos lo tuyo». 5 minutos después, el más grande regresó con un costal negro. Lo puso en la cajuela sin mucha ceremonia. Me dio un papel arrugado con una dirección escrita con pluma. «Llegas, dejas esto, no tocas nada, y de regreso te pagamos el doble». No pregunté. No hice gesto alguno, solo asentí. Volví al camino, ahora solo. Iba con las luces altas, avanzando entre sombras. El motor parecía más ruidoso que antes. La dirección me llevaba a un poblado cercano a la carretera a Matamoros. En teoría, debía ser 1 hora más de camino, pero todo me parecía estirado, como si el tiempo pasara más lento. A medio camino, me detuvo una camioneta negra sin placas. 3 hombres bajaron con linternas.
Me apuntaron directo al rostro. ¿De dónde vienes?, preguntó uno de ellos. Llevo un encargo, respondí, con voz seca. Aquí está la dirección. Le mostré el papel. Lo miró, lo giró en sus manos, luego lo devolvió sin decir más. Uno de ellos abrió la cajuela, miró el costal, lo tocó, luego cerró de nuevo. «Sigue», dijo el primero, «pero si das mal paso, te desapareces». Asentí. Llegué al punto sin desviarme. Era una casa vieja, pintada de blanco, con portón verde y sin focos. Toqué el claxon 2 veces. Salió un adolescente con gorra y me pidió el costal. Lo arrastró hacia adentro y cerró el portón sin decir una palabra. Regresé por el mismo camino, pero esta vez todo me parecía más oscuro. Al llegar a la bodega, los 2 hombres ya no estaban. Solo había una caja con billetes, envuelta en una bolsa de supermercado. Encima, una nota. «Gracias, no regreses». No dormí esa noche, ni la siguiente. Y aunque el dinero era bueno, dejé de manejar. Me mudé a Monterrey con un primo y conseguí trabajo en un taller. Hasta hoy, no sé qué llevaba en ese costal. No lo quiero saber, pero a veces, cuando despierto en la madrugada, me parece escuchar el crujir de grava bajo unas llantas y la voz del joven detrás de mí diciéndome con calma: «Tú no preguntas, tú manejas».